Rosario Central, el Secanuca, se enfrentó a Belgrano en el Gigante Arroyito. Luego un penal inventadísimo, Di María, ya odiado por medio país, marcó el tiro de los 12 pasos. Pero se hizo justicia, y el Pirata en el 88, un gol de Mayo en propia puerta, y gol de Gutiérrez en el 89, lo dio vuelta y se llevó 3 puntos de Rosario. Boca necesita un 9, tanto que Di Lolo se disfrazó de tal y con la cabeza le dio el gol de la victoria frente a Riestra. Desastroso partido, flojo de ambos lados. Argentinos Juniors lo tuvo bajo un arco a Sarmiento y ganó en la última pelota de la noche. En el 97, Molina metió un frentazo preciso para dejar los 3 puntos en la paternal. Estudiantes de Río Cuarto visitó a Tigre y demostró que no tiene nivel para primera. Muy flojo el recién ascendido. El equipo de Dabove, con gol de Barrio Nuevo a los 53 y otro tanto más de Elías en el 65, ganó por 2-0 e inició de la mejor manera este torneo de apertura.